Bajo el sol abrasador, un coche de lujo cruza el paisaje del desierto. Un hombre rico y decidido saca del coche a un bebé recién nacido. En un acto frío de pura crueldad, pone al bebé sobre la arena. Por un instante parece dudar de lo que hace, pero ignora cualquier emoción. Vuelve al coche y se marcha. El bebé, ahora vulnerable e incómodo en el hostil ambiente del desierto, comienza a llorar desesperadamente. Unas horas después, el llanto tenue llama la atención de un caballo que pasaba por allí. El animal queda en shock al ver al pequeño agonizando y sabe que no tiene mucho tiempo. Debe actuar con urgencia. En los minutos siguientes ocurre algo sorprendente, algo que deja a todos sin aliento. Antes, si tú como nosotros amas a los animales, suscríbete ahora mismo al canal para no perderte ninguna historia emocionante. Gracias. Volvamos a nuestra historia. El sol castigaba sin piedad las dunas doradas del desierto, creando ondulaciones, trémulas en el horizonte que se perdían de vista. El silencio ancestral de aquel lugar fue roto de repente por el ronroneo potente de un motor. Un auto de lujo plateado serpenteaba entre las elevaciones de arena, dejando un rastro efímero que pronto sería borrado por el viento inclemente. Al volante, un hombre con un traje impecable mantenía los ojos fijos en la pista improvisada, su rostro una máscara de fría determinación que ocultaba cualquier rastro de emoción. En el asiento del copiloto, envuelto en una manta de seda azul, un pequeño bulto se movía inquieto. El llanto débil de un recién nacido resonaba dentro del vehículo climatizado, pero el hombre parecía inmune a los lamentos del bebé. Sus dedos apretaban el volante con tanta fuerza que los nudillos se blanquearon, única indicación visible de la tormenta interior que lo consumía. El auto se detuvo de golpe, levantando una nube de arena que danzó en el aire abrasador. El hombre bajó del vehículo, acomodando el saco de diseñador con gestos precisos antes de abrir la puerta del copiloto. Con movimientos calculados, tomó el bulto que contenía al bebé, ignorando deliberadamente la mirada inocente que encontró la suya por un breve momento. Caminando unos metros lejos del auto, comenzó a cavar con sus propias manos. La arena caliente se escurría entre sus dedos mientras trabajaba metódicamente, creando una pequeña fosa que pronto sería la cuna de aquella vida recién llegada al mundo. El sudor corría por su frente, manchando el cuello almidonado de su camisa, pero no mostraba vacilación. En un rancho no muy lejos de allí, una yegua blanca como la nieve levantó la cabeza, sus orejas moviéndose con inquietud. Algo en el aire la perturbaba, un llamado silencioso que solo ella parecía capaz de escuchar. Sus ojos castaños y expresivos se fijaron en dirección a las dunas, donde el sol comenzaba su descenso perezoso rumbo al horizonte. De vuelta al lugar del abandono, el hombre depositó al bebé en la fosa poco profunda, cubriendo parcialmente su cuerpecito con arena, dejando solo el rostrito expuesto al cielo inclemente. Por un momento, muy breve, algo parecido al remordimiento cruzó sus facciones aristocráticas, pero pronto fue reemplazado por la misma expresión fría de antes. Le dio la espalda a la escena, regresando al auto con pasos firmes. El motor ronroneó de nuevo, y el vehículo lujoso desapareció en la vastedad del desierto, dejando atrás solo el sonido cada vez más débil del llanto del bebé. El viento comenzó a soplar más fuerte, como si la propia naturaleza protestara contra aquel acto de crueldad. En el rancho, la yegua blanca no podía contener más su inquietud. Con un relincho decidido, saltó la cerca baja de su corral y comenzó a trotar en dirección al desierto, guiada por un instinto que ni ella misma comprendía. Sus cascos levantaban pequeñas nubes de polvo mientras aumentaba el ritmo, como si supiera que cada segundo era precioso. El sol continuaba su jornada implacable por el cielo,
y el llanto del bebé fue debilitándose, casi inaudible, bajo el silbido del viento que barría las dunas. La arena caliente comenzaba a irritar su piel delicada, y las lágrimas se secaban en su rostrito antes siquiera de terminar de caer. La yegua galopaba ahora, su pelaje blanco, reflejando los últimos rayos dorados del sol poniente. Algo la llamaba, una fuerza mayor que su propia voluntad, guiándola a través del laberinto de dunas con una precisión que desafiaba la lógica. El sonido de los cascos contra la arena creaba un ritmo urgente, una carrera contra el tiempo que no podía perder. Finalmente, la yegua se detuvo. Sus fosas nasales se dilataron, captando un olor que no pertenecía a aquel lugar. Bajó la cabeza elegante, sus ojos encontrando algo casi completamente cubierto por la arena. Un sonido suave, casi inaudible, llegó a sus oídos sensibles, el llanto debilitado de un niño luchando por la vida. Con delicadeza sorprendente para un animal de su tamaño, la yegua comenzó a acabar con los cascos teniendo cuidado de no lastimar al pequeño ser que descubría. A cada movimiento, más del bebé se revelaba, hasta que finalmente estuvo completamente expuesto. La yegua bajó la cabeza, su hocico tocando suavemente el rostrito del niño, como que verificando sus signos vitales. El bebé, sintiendo el toque gentil, abrió los ojos llenos de lágrimas. Por un momento mágico, dos seres tan diferentes se conectaron en una mirada que trascendía las barreras de la naturaleza. La yegua relinchó suavemente, como si hiciera una promesa silenciosa a aquella pequeña vida que había encontrado abandonada en las dunas. En la orilla del desierto, donde las dunas comenzaban a dar paso a una vegetación más resistente, había un pequeño jacal de adobe. Era una construcción sencilla, pero bien cuidada, con una huerta modesta al lado y algunas gallinas picoteando en el patio polvoriento. Allí vivían José y María del Perpetuo Socorro, una pareja que, a pesar de la pobreza material, mantenía el corazón rico de esperanza. Aquella tarde, María estaba sentada en el estrecho portal, trenzando palma con dedos hábiles para hacer los canastos que vendería en el tianguis del pueblo. Sus cabellos entrecanos estaban recogidos en un chongo suelto, y algunos mechones danzaban con la brisa que soplaba del desierto. De vez en cuando, levantaba los ojos para observar a José, que estaba agachado en la huerta, recogiendo algunas raíces para la cena. «Socorro», llamó José usando el apodo cariñoso de su esposa, «creo que lloverá pronto. El cielo se ve diferente». Ella levantó los ojos hacia el horizonte, donde nubes oscuras comenzaban a formarse. Era raro que lloviera en aquella región, y cada gota era una bendición para quienes vivían de la tierra. El sonido de cascos, acercándose rápidamente, interrumpió la quietud de la tarde. La yegua blanca, que ellos conocían bien por pertenecer al rancho vecino, apareció galopando en dirección al jacal. Su pelaje estaba cubierto de arena, y había una urgencia inusual en sus movimientos que inmediatamente llamó la atención de la pareja. «¿Pero qué le pasa?», murmuró José dejando las herramientas y acercándose al animal. La yegua estaba claramente agitada, relinchando y pateando el suelo con insistencia. Cuando José intentó calmarla, ella mordisqueó ligeramente su manga y tiró, como si quisiera llevarlo a algún lugar. María dejó su labor a un lado y se acercó, preocupada. «Algo anda mal, José. Nunca ha actuado así antes». La yegua seguía inquieta, alternando entre jalar la ropa de José y señalar con la cabeza en dirección al desierto. Sus ojos expresivos parecían implorarles que la siguieran. José titubeó por un momento, mirando el cielo que oscurecía. «No me gusta la idea de ir al desierto con esta tormenta acercándose, pero...» Antes de que pudiera terminar la frase, la yegua relinchó más alto y comenzó a trotar en dirección a las dunas, deteniéndose después de unos metros para mirar.
hacia atrás, claramente esperando que la siguieran. «Ve con ella, José», dijo María, su voz temblando ligeramente. «Mi corazón me dice que es importante». Ella siempre tuvo un sexto sentido para estas cosas, y José había aprendido a confiar en los instintos de su esposa a lo largo de los 30 años de matrimonio. Con un gesto de cabeza, José tomó un guaje con agua y comenzó a seguir a la yegua, que parecía satisfecha por haber finalmente logrado convencerlo. El animal mantenía un paso que, aunque urgente, permitía que el hombre lo acompañara, deteniéndose ocasionalmente para asegurarse de que él todavía lo seguía. El viento comenzó a soplar más fuerte, trayendo consigo el olor a lluvia. José se protegía los ojos de la arena con una mano, mientras que con la otra sostenía firmemente el guaje. La yegua lo guiaba con precisión a través de las dunas, como si siguiera un mapa invisible. Después de lo que pareció una eternidad, pero no debió ser más de media hora, la yegua se detuvo abruptamente. José, jadeando por la caminata, observó al animal comenzar a escarbar en la arena con los cascos, revelando algo que hizo que su corazón se detuviera por un instante: un pedacito de tela azul. «¡Ay, por Dios bendito!», exclamó José, cayendo de rodillas al lado de la yegua y comenzando a cavar con sus propias manos. La tela resultó ser una manta de seda, y dentro de ella... «No puede ser», susurró, su voz embargada por la emoción al descubrir un bebé, aún vivo, pero visiblemente agotado por el calor y la deshidratación. Con manos temblorosas, José tomó al niño en brazos, verificando sus signos vitales. El bebé estaba demasiado caliente, su piel enrojecida por el sol, pero aún respiraba. Rápidamente, mojó sus dedos con agua del guaje y humedeció los labios resecos del niño, que respondió con un gemido débil. Los primeros goterones de lluvia comenzaron a caer grandes y pesados, marcando la arena con pequeñas depresiones. La yegua relinchó, impaciente, empujando a José con el hocico como si dijera que necesitaban darse prisa. Protegiendo al bebé con su propio cuerpo, José comenzó a correr de regreso a casa, siguiendo a la yegua que ahora abría el camino. El aguacero se desató con toda su fuerza cuando todavía estaban a medio camino. La yegua blanca, ahora grisácea por la lluvia y la arena, se mantenía cerca de José como si intentara proteger tanto a él como al precioso bulto en sus brazos de la furia de los elementos. María del Perpetuo Socorro estaba parada en la puerta del jacal, sus manos apretando el delantal con ansiedad mientras escudriñaba el horizonte oscurecido por la tormenta. La lluvia caía en cortinas densas, transformando el suelo reseco en pequeños arroyos lodosos. Su corazón latía acelerado, como si supiera que algo extraordinario estaba a punto de suceder. De repente, a través de la cortina de agua, avistó 3 siluetas emergiendo de la tormenta. Su José, la yegua blanca, y algo que él cargaba protegido junto al pecho. «Ave María Purísima», exclamó ella, corriendo hacia afuera sin importarle la lluvia que la empapaba. Cuando llegó lo suficientemente cerca para ver lo que su marido traía en brazos, sus ojos se abrieron de golpe en shock y preocupación. «¡Socorro! ¡Calienta agua!». «¡Rápido!», gritó José por encima del ruido de la tormenta, «y trae todos los trapos limpios que encuentres». No necesitó decirlo 2 veces. María corrió hacia adentro, su cuerpo movido por un instinto maternal que nunca tuvo oportunidad de ejercer, pues el destino no les había concedido hijos. Dentro del modesto jacal, la pareja se movía con urgencia. María encendió el fogón de leña con manos temblorosas, poniendo la tetera a calentar, mientras José acostaba al bebé sobre la mesa de la cocina, retirando cuidadosamente la manta empapada. El niño
demasiado agotado incluso para llorar, solo temblaba. «Misericordia, ¿quién sería capaz de hacer una barbaridad de estas?», murmuró María, lágrimas corriendo por su rostro arrugado mientras examinaba al bebé. Era un niño, no debía tener más que unos pocos días de vida. Su piel estaba roja por el sol, y pequeñas ampollas comenzaban a formarse en algunos lugares. La yegua blanca se rehusó a dejar el lugar, permaneciendo junto a la puerta de la cocina, sus ojos atentos siguiendo cada movimiento de la pareja. De vez en cuando, relinchaba suavemente, como si quisiera asegurar al bebé que todavía estaba allí, montando guardia. «Tenemos que ponerle algo a esas quemaduras», dijo José, su voz ronca de preocupación. María asintió, yendo hasta el pequeño armario donde guardaba sus ungüentos caseros. Volvió con un tarro de barro conteniendo una pasta verde y espesa, hecha con hierbas que ella misma cultivaba. «Es sábila con caléndula», explicó ella, comenzando a aplicar delicadamente el remedio natural sobre la piel lastimada del bebé. Le refrescará y ayudará a sanar. Sus manos, callosas por años de trabajo duro, se movían con sorprendente suavidad sobre el cuerpecito frágil. José calentó el agua hasta que estuvo tibia y trajo un barreño. Con infinito cuidado, la pareja bañó al bebé, retirando la arena que aún estaba pegada a su piel. El niño comenzó a llorar suavemente durante el proceso, un sonido que, aunque triste, trajo alivio a los corazones de ambos. Era señal de que estaba recuperando fuerzas. «Debe tener hambre», observó María, su instinto maternal floreciendo, cada vez más fuerte. «José, ve al pueblo a comprar leche, por el amor de Dios. Tiene que ser de la especial para bebé, no puede ser cualquiera». José titubeó, mirando por la ventana donde la tormenta todavía rugía. «Con toda esta lluvia, y el pueblo está a 1 hora de camino». Pero bastó una mirada de María para que entendiera que no había elección. Tomó su zarape remendado y se preparó para salir. La yegua, que había acompañado toda la escena, en silencio dio un paso al frente y relinchó, como si ofreciera ayuda. José y María se miraron, comprendiendo la oferta silenciosa del animal. «¿Crees que se dejaría?», preguntó María incierta. José se acercó a la yegua con cuidado, hablando en voz baja. «Ya has hecho tanto, ¿nos ayudarías una vez más?». Como respuesta, el animal bajó ligeramente el cuerpo, facilitando que José montara. «Vuelvo lo más rápido posible», prometió José, subiendo a la yegua con una agilidad sorprendente para su edad. «Cuídalo, Socorro». María asintió, ya acunando al bebé en sus brazos, envuelto en una toalla limpia. Mientras José y la yegua desaparecían en la tormenta, María se sentó en su mecedora, arrullando suavemente al niño. Comenzó a tararear una vieja canción de cuna que su propia madre solía cantar, su voz temblorosa de emoción. «Duérmete, mi niño, duérmete ya». El bebé, abrigado y más cómodo, comenzó a calmarse en los brazos de María. Sus ojitos luchaban por permanecer abiertos, como si temiera que, al cerrarlos, toda esa gentileza pudiera desaparecer. María siguió cantando, sus lágrimas ahora mezcladas con una tierna sonrisa. «No tengas miedo, pequeñín», susurró ella, acariciando el rostrito del bebé. «Dios te mandó para nosotros y vamos a cuidar de ti. Puedes dormir tranquilo». Como si entendiera sus palabras, el bebé finalmente permitió que sus ojos se cerraran, quedándose dormido en un sueño exhausto. La madrugada ya se acercaba cuando José finalmente regresó del pueblo, empapado hasta los huesos, pero cargando una bolsa protegida debajo del zarape. La yegua blanca, igualmente mojada, parecía exhausta, pero satisfecha con su misión cumplida. María los recibió en la puerta con un dedo en los labios, indicando silencio. El bebé acababa de dormirse de nuevo después de un largo periodo de llanto. «Conseguí todo lo que necesitamos», susurró.
José, retirando de la bolsa latas de fórmula especial para recién nacidos, biberones y algunos paquetes de pañales. Doña Josefa de la botica hizo muchas preguntas queriendo saber para quién eran esas cosas. Tuve que inventar que era para la hija de un primo que está llegando de visita. María se mordió el labio, preocupada. Las noticias vuelan por aquí. Pronto empezarán a hacer preguntas. Miró el pequeño bulto que dormía en una canasta improvisada como cuna, su corazón apretándose solo de pensar en alguien intentando quitárselos. La yegua, que se negaba a regresar a su rancho, se acomodó próxima a la ventana del cuarto donde el bebé dormía, como una centinela silenciosa. De vez en cuando, sus orejas se movían al menor ruido, siempre alerta. «Necesitamos darle un nombre», dijo María, preparando un biberón con manos expertas, como si hubiera hecho eso toda la vida. «No podemos seguir llamándolo solo el bebé». José, que intentaba secarse cerca del fogón aún tibio, se rascó la barbilla pensativo. «¿Qué te parece, Gabriel? Como el ángel mensajero». María sonrió, aprobando la sugerencia. El nombre parecía apropiado para un niño que había aparecido en sus vidas de forma tan misteriosa. El amanecer trajo consigo nuevos desafíos. La lluvia finalmente había cesado, dejando atrás un aire limpio y fresco que atraía a los vecinos, fuera de sus casas. Pronto, la ausencia de la yegua blanca fue notada en el rancho vecino y su propietario, don Juvenal, apareció en el jacal de José y María. «¿Han visto a mi yegua por ahí?», preguntó él, sus ojos escudriñando el patio. Enlodado, en ese exacto momento Gabriel comenzó a llorar dentro de la casa. María sintió su corazón acelerarse, pero mantuvo la compostura. «La yegua está aquí, don Juvenal», respondió José intentando sonar casual. «Apareció ayer durante la tormenta, toda alterada. Creímos mejor darle refugio hasta que el tiempo mejorara». Mientras hablaba, María había ido a atender al bebé, cerrando la puerta del cuarto para amortiguar el llanto. Don Juvenal frunció el ceño, intrigado por el sonido. «¿Tienen visitas?», preguntó, su tono dejando claro que sabía que la pareja rara vez recibía a alguien. Es un sobrino mío», improvisó María, reapareciendo en la sala con las mejillas sonrosadas. «Vino a pasar unos días con nosotros». La mentira salió temblorosa de sus labios. Ella nunca había sido buena para engañar a nadie. El ranchero no pareció muy convencido, pero tampoco insistió. «Bueno, me llevaré la yegua entonces», dijo él. Pero para su sorpresa, el animal se rehusó a irse. Por primera vez en todos los años que la poseía, la yegua no obedeció sus órdenes. «Qué raro», murmuró don Juvenal, rascándose la cabeza. Nunca había actuado así antes. La yegua se mantuvo firme en su posición próxima, a la ventana del cuarto, sus ojos determinados fijos en su dueño. «Quizás todavía esté asustada por la tormenta», sugirió José. «Cuando se calme, yo mismo la llevo de vuelta, don Juvenal. Usted sabe que puede confiar en mí». Después de que el ranchero partió, aún lanzando miradas desconfiadas hacia atrás, María se desplomó en una silla, temblando. «José, ¿qué vamos a hacer? No podemos esconder a un bebé para siempre. ¿Y si lo descubren? ¿Y si vienen a quitárnoslo?». José se sentó al lado de su esposa, tomando sus manos entre las suyas. «Vamos a pensar en algo, Socorro. Por ahora necesitamos mantener a Gabriel a salvo. Después Dios nos mostrará un camino». El resto del día transcurrió en un estado de tensión constante. Cada vez que escuchaban pasos acercándose al jacal, el corazón de ambos se disparaba. María tuvo que improvisar una excusa para no ir al tianguis a vender sus artesanías, enviando a José en su lugar para no levantar sospechas. Por la tarde, cuando José regresó del tianguis, trajo noticias preocupantes.
Están comentando en el pueblo sobre un auto lujoso que fue visto circulando por el desierto ayer, dijo él en voz baja. Y hay más. Dicen que oyeron un llanto de bebé viniendo de las dunas, pero pensaron que era solo el viento. María apretó a Gabriel contra su pecho, como si quisiera protegerlo de un peligro invisible. El bebé, ajeno a toda la preocupación que causaba, jugaba con un mechón de su cabello, sonriendo sin dientes. La yegua, que había pasado el día alternando entre vigilar la ventana y pastar en el patio, levantó la cabeza súbitamente, sus orejas vueltas hacia la carretera. Momentos después oyeron el sonido de un carro acercándose. El carro que se acercaba era una patrulla de la policía, levantando polvo en el camino de tierra que llevaba al jacal. María sintió que sus piernas flaqueaban, pero se mantuvo firme, intercambiando una mirada significativa con José. Rápidamente llevó a Gabriel al cuarto del fondo, improvisando una pequeña cama con cobijas dentro de un viejo baúl de madera que había pertenecido a su madre. «Quédate calladito, mi angelito», susurró ella, besando la frente del bebé antes de cerrar cuidadosamente la tapa del baúl, dejando una rendija para que circulara el aire. La yegua blanca, percibiendo el movimiento, se posicionó estratégicamente próxima al cuarto, como si entendiera la necesidad de disimular cualquier sonido que pudiera provenir de allí. El sargento Teodoro, un hombre corpulento, con un bigote espeso y entrecano, bajó de la patrulla acompañado de un joven policía. «Buenas tardes, don José, doña María», saludó él, sus ojos experimentados recorriendo el ambiente. «Estamos haciendo una investigación de rutina. Hubo algunos sucesos extraños por estos rumbos». José, que estaba alimentando a las gallinas, se apoyó en su azada intentando parecer casual. «¿Sucesos extraños, sargento? Por aquí todo es tan tranquilo». María, parada en la puerta de la cocina, retorcía nerviosamente el delantal entre los dedos. El bebé, abrigado y más cómodo, comenzó a calmarse en los brazos de María. Sus ojitos luchaban por permanecer abiertos, como si temiera que, al cerrarlos, toda esa gentileza pudiera desaparecer. María siguió cantando, sus lágrimas ahora mezcladas con una tierna sonrisa. «No tengas miedo, pequeñín», susurró ella, acariciando el rostrito del bebé. «Dios te mandó para nosotros y vamos a cuidar de ti. Puedes dormir tranquilo». Como si entendiera sus palabras, el bebé finalmente permitió que sus ojos se cerraran, quedándose dormido en un sueño exhausto. La madrugada ya se acercaba cuando José finalmente regresó del pueblo, empapado hasta los huesos, pero cargando una bolsa protegida debajo del zarape. La yegua blanca, igualmente mojada, parecía exhausta pero satisfecha con su misión cumplida. María los recibió en la puerta con un dedo en los labios, indicando silencio. El bebé acababa de dormirse de nuevo después de un largo periodo de llanto. «Conseguí todo lo que necesitamos», susurró José, retirando de la bolsa latas de fórmula especial para recién nacidos, biberones y algunos paquetes de pañales. Doña Josefa, de la botica, hizo muchas preguntas, queriendo saber para quién eran esas cosas. Tuve que inventar que era para la hija de un primo que está llegando de visita. María se mordió el labio preocupada. Las noticias vuelan por aquí. Pronto empezarán a hacer preguntas. Miró el pequeño bulto que dormía en una canasta improvisada como cuna, su corazón apretándose solo de pensar en alguien intentando quitárselos. La yegua, que se negaba a regresar a su rancho, se acomodó, próxima a la ventana del cuarto donde el bebé dormía, como una centinela silenciosa. De vez en cuando sus orejas se movían al menor ruido, siempre alerta. «Necesitamos darle un nombre», dijo María, preparando un biberón con manos expertas, como si hubiera hecho eso toda la vida. «No podemos seguir llamándolo solo el bebé». José,
que intentaba secarse cerca del fogón aún tibio, se rascó la barbilla pensativo. ¿Qué te parece, Gabriel? Como el ángel mensajero. María sonrió, aprobando la sugerencia. El nombre parecía apropiado para un niño que había aparecido en sus vidas de forma tan misteriosa. El amanecer trajo consigo nuevos desafíos. La lluvia finalmente había cesado, dejando atrás un aire limpio y fresco que atraía a los vecinos y fuera de sus casas. Pronto la ausencia de la yegua blanca fue notada en el rancho vecino y su propietario, don Juvenal, apareció en el jacal de José y María. ¿Han visto a mi yegua por ahí?, preguntó él, sus ojos escudriñando el patio. Enlodado, en ese exacto momento Gabriel comenzó a llorar dentro de la casa. María sintió su corazón acelerarse, pero mantuvo la compostura. «La yegua está aquí, don Juvenal», respondió José, intentando sonar casual. «Apareció ayer durante la tormenta, toda alterada. Creímos mejor darle refugio hasta que el tiempo mejorara». Mientras hablaba, María había ido a atender al bebé, cerrando la puerta del cuarto para amortiguar el llanto. Don Juvenal frunció el ceño, intrigado por el sonido. «¿Tienen visitas?», preguntó, su tono dejando claro que sabía que la pareja rara vez recibía a alguien. Es un sobrino mío», improvisó María, reapareciendo en la sala con las mejillas sonrosadas. «Vino a pasar unos días con nosotros. Crianza pequeña, usted sabe cómo es». El sargento Teodoro se quedó en silencio por un largo momento, sus ojos alternando entre José y María. Finalmente, se ajustó la gorra en la cabeza y le hizo una señal al joven policía para que regresara a la patrulla. «Bueno, si ustedes ven o escuchan algo sospechoso, nos avisan», dijo él, ya dándose la vuelta para irse. Luego, como si recordara algo, añadió: «Ah, y hay algo más. Parece que hay rumores en la capital sobre un bebé desaparecido, hijo de gente importante, por lo que dicen. Mantengan los ojos abiertos». Después de que la patrulla partió, María corrió hacia el cuarto, sus rodillas finalmente cediendo a la tensión. Sacó a Gabriel del baúl con manos temblorosas, comprobando si estaba bien. El bebé sonrió al verla, sus pequeñas manos alcanzando su rostro. «José», llamó ella, su voz cargada de preocupación, «¿oíste lo que dijo? Sobre el bebé desaparecido en la capital». José se sentó pesadamente en una silla. «Oí socorro, y eso solo puede significar una cosa. Alguien está buscando a Gabriel, alguien poderoso». La yegua blanca se acercó a la ventana, empujando suavemente el hombro de María con el hocico como si quisiera consolarla. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, pintando el cielo de tonos anaranjados que recordaban el día anterior, cuando todo había comenzado. 3 días pasaron desde la visita del sargento Teodoro. Días en que cada ruido hacía que el corazón de María saltara, en que cada carro distante traía consigo una oleada de miedo. Pero eran también días en que el amor crecía, silencioso y profundo como raíces, penetrando la tierra del desierto después de la lluvia. Gabriel florecía bajo los cuidados de la pareja. Las quemaduras de sol ya habían cicatrizado gracias a los ungüentos de María, y sus mejillas, antes pálidas, ahora exhibían un tono rosado saludable. Sonreía más, una sonrisa que iluminaba no solo su rostrito regordete, sino todo el modesto jacal. «Mira cómo ya nos reconoce», comentó María, una mañana, observando cómo el bebé estiraba sus bracitos hacia ella apenas entraba en el cuarto. «Es como si siempre hubiera sido nuestro, José». José, que acababa de regresar de otra ida al pueblo a comprar provisiones, sonrió tiernamente ante la escena, pero sus ojos cargaban preocupación. «Los comentarios no dejan de crecer por allá, socorro. Ahora dicen que vieron a un hombre
importante de la capital por estos rumbos, haciendo preguntas. La yegua blanca, que se había convertido en una presencia constante y protectora, levantó la cabeza al oír esto. En los últimos días solo se alejaba del jacal para pastar rápidamente, siempre regresando a su vigilia junto a la ventana del cuarto donde Gabriel dormía. «No podemos perderlo, José», susurró María, apretando al bebé contra el pecho. «Es nuestro milagro. Dios sabe cuántos años recé por un hijo, cuántas novenas hice, cuántas promesas». Su voz flaqueó, embargada por la emoción. José se acercó, abrazando a ambos. «También me he encariñado con el pequeño», admitió él, su voz ronca. «Pero necesitamos ser realistas, Socorro. Si realmente es hijo de gente importante». Un ruido en la puerta interrumpió la conversación. Era doña Cefa, la vecina más cercana, que vivía a medio kilómetro de allí. María rápidamente llevó a Gabriel al cuarto, mientras José iba a recibir la visita inesperada. «Vine a traer unos panecitos que hice», anunció doña Cefa, sus ojos curiosos intentando espiar el interior de la casa. «Y también... bueno, ¿ya supieron las noticias?». José tomó el plato de panecitos, intentando mantener una expresión neutra. «¿Qué noticias, doña Cefa?». «Dicen que el hombre que anda preguntando por aquí es el doctor Ricardo Méndez, ese empresario rico de la capital. Hasta salió en 1900 el noticiero de la tele». Hizo una pausa dramática. «Están diciendo que perdió a un hijo recién nacido». En el cuarto, María contenía la respiración, arrullando a Gabriel, que comenzaba a inquietarse. La yegua, percibiendo la tensión, se posicionó estratégicamente para bloquear parcialmente la vista de la ventana. «Y hay más», continuó doña Cefa bajando la voz. «¿Se acuerdan de tío que trabaja en el rancho del doctor Ricardo? Dice que oyó una conversación. Parece que el bebé no estaba perdido para nada. Fue abandonado a propósito». José sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Cómo dice, doña Cefa?». «Tío dijo que oyó al doctor Ricardo hablando por teléfono, todo nervioso. Algo sobre un error del pasado que necesitaba borrarse, que el bebé podía destruir su reputación». Se inclinó más cerca, como si compartiera un secreto preciado. «Dicen que es hijo de él, con una sirvienta de la mansión, que desapareció poco después del parto». En ese momento Gabriel comenzó a llorar en el cuarto. El sonido, aunque apagado, era inconfundible. Doña Cefa abrió los ojos de par en par, pero antes de que pudiera decir algo, la yegua relinchó alto y comenzó a patear el suelo con los cascos, creando una distracción. «Esta yegua anda muy rara», comentó José rápidamente, intentando desviar la atención. «Creo que será mejor que vea qué le pasa a doña Cefa. Gracias por los panecitos». Después de que la vecina partió, María emergió del cuarto, pálida como la cera. «¿Oíste eso, José? Ese hombre abandonó a su propio hijo en el desierto. ¿Cómo alguien puede hacer una cosa así?». José se pasó la mano por los cabellos entrecanos, preocupado. «Ahora entiendo por qué la yegua estaba tan alterada ese día. Debe haber percibido algo malo, alguna maldad en el aire». El animal, como si entendiera que hablaban de ella, se acercó a la pareja, sus ojos inteligentes alternando entre ellos y el bebé. María extendió la mano libre para acariciar su hocico. «Si lo que doña Cefa dijo es verdad», continuó José, «este hombre no está buscando a Gabriel para cuidarlo, está queriendo...». No completó la frase, pero el miedo en sus ojos lo decía todo. «No lo permitiré», declaró María con una firmeza sorprendente en su suave voz. «Pueden ser ricos, pueden tener influencia, pero no van a lastimar a nuestro niño de nuevo. Dios no le da alas a la víbora, José. Si Él puso a Gabriel en nuestro camino, fue por un motivo». La yegua relinchó suavemente, como si estuviera de acuerdo.
El sol de la tarde entraba por la ventana, bañando al pequeño grupo en una luz dorada que parecía bendecir a esa familia improbable. Una pareja de ancianos, un bebé encontrado en el desierto y una yegua blanca que se rehusaba a abandonarlos. A la mañana siguiente, el cielo amaneció cargado de nubes oscuras, presagiando otra tormenta. María estaba en la cocina preparando atole de avena para Gabriel, cuando José entró apresuradamente, su rostro marcado por la preocupación. «Socorro, tienes que ver esto», dijo él, extendiendo el periódico local que solía comprar en el pueblo. En la primera plana, una foto en blanco y negro mostraba a un hombre elegante de traje al lado de un encabezado en letras grandes. Empresario ofrece recompensa por información sobre bebé desaparecido. María se sentó pesadamente en la silla más cercana, sus manos temblando al sostener el periódico. La noticia detallaba cómo el doctor Ricardo Méndez, importante empresario de la capital, estaba ofreciendo una generosa recompensa para quien tuviera información sobre su amado hijo, supuestamente secuestrado por personas malintencionadas. «Mentirosísimo», exclamó María, su voz normalmente suave cargada de indignación. «¿Cómo se atreve? Después de lo que le hizo a Gabriel». Lágrimas de rabia brillaban en sus ojos. La yegua blanca, que pastaba en el patio, repentinamente levantó la cabeza, sus orejas vueltas hacia la carretera. Momentos después, oyeron el sonido de varios carros acercándose. «¡Rápido, socorro!», urgió José. «Lleva a Gabriel al escondite que preparamos». En los últimos días, habían improvisado un espacio secreto bajo las tablas del piso, forrado con cobijas suaves. María corrió a tomar a Gabriel, que jugaba alegremente en su cuna improvisada. El bebé, sintiendo la tensión en el aire, comenzó a llorar suavemente. «Shh, mi angelito», susurró ella, intentando calmarlo mientras lo bajaba cuidadosamente al escondite. «Mamá regresa pronto». Apenas habían cerrado la trampilla cuando 3 carros estacionaron frente al jacal. Del primero bajó un hombre alto e imponente, vistiendo un traje caro que desentonaba completamente con el ambiente rural. Era el doctor Ricardo Méndez en persona, acompañado por 2 guardaespaldas corpulentos y el sargento Teodoro. La yegua blanca inmediatamente se posicionó entre los visitantes y la casa, sus orejas echadas hacia atrás en una clara demostración de hostilidad. Uno de los guardaespaldas hizo ademán de acercarse, pero retrocedió cuando el animal golpeó el suelo con los cascos amenazadoramente. «Don José, doña María», comenzó el sargento Teodoro, visiblemente incómodo con la situación. «El doctor Ricardo aquí recibió una denuncia anónima sobre un bebé». El empresario dio un paso al frente, sus ojos fríos escudriñando la propiedad. «Vamos a ser directos», dijo él, su voz suave pero cargada de amenaza. «Sé que encontraron a mi hijo. Si lo devuelven ahora, podemos arreglar esto, civilizadamente». María sintió que su sangre hervía. Años de sumisión y respeto a la autoridad se disolvieron ante la presencia de aquel hombre que había intentado matar a su propio hijo. «No sé de qué habla, señor», respondió ella, levantando el mentón en desafío. «No me mienta, señora», gruñó doctor Ricardo, su máscara de civilidad comenzando a resquebrajarse. «Tengo testigos que vieron a un bebé aquí. El sargento tiene una orden de cateo». En ese momento, un trueno retumbó en el cielo y los primeros goterones de lluvia comenzaron a caer. La yegua blanca relinchó fuerte, como si respondiera a los elementos. «Revisen la propiedad», ordenó el empresario a los guardaespaldas. «Cada rincón, cada habitación». José dio un paso al frente, sus manos callosas cerradas en puños. «Usted no puede llegar así a mi casa». «Sí puedo», interrumpió doctor Ricardo, sacudiendo un papel. «Tengo autorización judicial.
y sugiero que cooperen o las cosas pueden ponerse desagradables. La lluvia aumentó de intensidad, transformándose rápidamente en un aguacero. Los guardaespaldas comenzaron a registrar el jacal, arrojando muebles a un lado, abriendo armarios, revolviendo habitaciones. María permanecía de pie en la cocina, su corazón latiendo desbocado en el pecho, rezando silenciosamente para que no encontraran la trampilla. La yegua blanca, incluso empapada por la lluvia, se mantenía firme en su posición de guardia, sus ojos fijos en los invasores. Fue entonces cuando algo inesperado ocurrió. Uno de los guardaespaldas, al mover el pesado armario de la cocina, descubrió no la trampilla, sino algo diferente, un sobre amarillento que se había caído detrás del mueble. Al tomarlo, una carta antigua se deslizó hacia afuera, revelando el escudo de la familia Méndez en el encabezado. El doctor Ricardo palideció visiblemente al ver el documento. ¿De dónde salió esto?, preguntó él, su voz ahora temblorosa. Estaba en la manta que envolvía al bebé, respondió María, comprendiendo de repente el poder que aquella carta podría tener, junto con otras pruebas de lo que usted hizo. El aguacero castigaba el pequeño jacal mientras un silencio tenso dominaba la cocina. Doctor Ricardo Méndez miraba la carta en sus manos como si estuviera frente a una víbora venenosa. Sus dedos temblaban ligeramente, arrugando los bordes del papel envejecido. ¿Dónde está el resto?, preguntó él, intentando mantener la compostura, pero su voz delataba su nerviosismo. ¿Las otras pruebas que mencionó? María intercambió una mirada significativa con José antes de responder. En un lugar seguro, y si algo nos pasa, todo irá directo a los periódicos. Era una mentira valiente. No había otras pruebas, además de aquella carta. Pero su voz no vaciló al decirla. El sargento Teodoro, que hasta entonces observaba la escena con creciente incomodidad, carraspeó. Doctor Ricardo, ¿conoce esta carta? ¿Cuál es su contenido? Antes de que el empresario pudiera responder, un llanto ahogado resonó por el piso. El corazón de María se heló. Uno de los guardaespaldas inmediatamente volteó la cabeza en dirección al sonido, sus ojos estrechándose con sospecha. Fue entonces cuando la yegua blanca entró en acción. Con un relincho alto, se empinó en las patas traseras dentro de la cocina, derribando platos y sartenes con estruendo. El caos momentáneo fue suficiente para enmascarar el llanto de Gabriel. «¡Controlen a ese animal!», gritó doctor Ricardo, retrocediendo asustado cuando la yegua avanzó en su dirección, obligándolo a soltar la carta que voló de sus manos y aterrizó a los pies de María. Rápida como un rayo, María recogió el documento. Sus manos temblaban, pero su voz se mantuvo firme cuando comenzó a leer en voz alta. «Querida Elena, no puedo permitir que este bebé destruya todo lo que he construido. Mi posición social, mis negocios, mi matrimonio». «¡Ya basta!», bramó doctor Ricardo, su rostro rojo de furia y vergüenza. Hizo un gesto brusco a sus guardaespaldas. «¡Quiten esa carta! ¡Ni un paso más!». La voz del sargento Teodoro cortó el aire como un latigazo. El policía había sacado su arma y la mantenía apuntada al suelo, pero su postura no dejaba dudas sobre su autoridad. «Ahora quiero escuchar el resto de esta historia, doctor Ricardo. ¿Quién es Elena?». El empresario se pasó la mano por el rostro, sudando a pesar del frío de la lluvia que entraba por la puerta abierta. «No es nada de lo que están pensando». «Elena trabajaba en su casa, ¿verdad?», interrumpió María, años de indignación contenida desbordándose en sus palabras. Era ella la que cargaba a su hijo en el vientre cuando desapareció misteriosamente. «El hijo que usted intentó enterrar en el desierto».
Un trueno particularmente fuerte sacudió el jacal, haciendo que las ventanas temblaran. Gabriel volvió a llorar, más alto esta vez, imposible de disimular. Allí, señaló uno de los guardaespaldas hacia el lugar del sonido. Pero antes de que pudiera moverse, la yegua blanca se plantó sobre la trampilla, sus patas firmemente en el suelo, ojos destellando determinación. «Doña María», dijo el sargento Teodoro guardando su arma, pero manteniendo una postura firme, «creo que es hora de traer al bebé. Necesitamos aclarar esta situación de una vez por todas». María sintió lágrimas correr por su rostro, mezclándose con el agua de la lluvia que aún entraba por la puerta. José se acercó, poniendo un brazo protector alrededor de sus hombros. «Socorro», susurró él. «Tenemos que confiar en la justicia ahora. Mostramos que sabemos la verdad. Él ya no puede lastimar a nuestro niño». Con el corazón apesadumbrado, María le hizo una señal a la yegua, que a regañadientes se apartó de la trampilla. José se agachó y levantó las tablas del piso, revelando a Gabriel envuelto en sus cobijas, los ojitos muy abiertos, fijos en el rostro de su madre del corazón. «¡Ay, por Dios bendito!», murmuró el sargento al ver las condiciones del escondite. Improvisado, limpio, acogedor, claramente preparado con amor y cuidado. Ustedes realmente lo estaban protegiendo. Doctor Ricardo dio un paso al frente, pero se detuvo al ver la expresión en el rostro del policía. El empresario poderoso ahora parecía más pequeño, acorralado, su arrogancia desmoronándose ante la exposición de su secreto más oscuro. «Sargento», dijo él, intentando una última jugada, «puedo explicar todo. Hubo un malentendido». «El único malentendido», cortó el sargento, «fue usted creer que podía esconder un crimen de esos. Ahora vamos todos a la comandancia. Tenemos muchas preguntas que hacer, comenzando por el paradero de Elena». La lluvia comenzaba a disminuir afuera, como si la propia naturaleza reconociera que una primera batalla había sido ganada. María abrazaba a Gabriel contra el pecho, murmurando palabras de consuelo, mientras la yegua blanca mantenía su fiel guardia a su lado. En las horas que siguieron a la confrontación, la pequeña comandancia del pueblo se transformó en el centro de una tormenta diferente a la que todavía tronaba afuera. María se sentaba en un banco de madera gastada, acunando a Gabriel, que dormía pacíficamente en sus brazos, ajeno al torbellino que su existencia había desencadenado. José permanecía a su lado, una presencia silenciosa pero fortalecedora, mientras la yegua blanca, que se había rehusado a dejarlos, montaba guardia afuera de la ventana. El sargento Teodoro había transformado su pequeña oficina en un centro de investigación improvisado. Al teléfono su voz grave resonaba por el pasillo mientras hacía contactos con la capital, desentrañando los hilos de una historia que se volvía más compleja a cada momento. «Encontraron a Elena», anunció él, regresando a la sala de espera donde la pareja aguardaba. «Está viva, gracias a Dios, en un rancho en el estado vecino, trabajando bajo nombre falso». Consultó sus anotaciones. Huyó después de que doctor Ricardo la amenazó, pero no sabía lo que había pasado con el bebé. «Ya viene para acá». María apretó a Gabriel más fuerte contra el pecho, su corazón dividido entre la alegría de saber que la madre biológica del niño estaba bien y el miedo devastador de perderlo. José, percibiendo su angustia, sostuvo su mano con firmeza. En una sala separada, doctor Ricardo Méndez enfrentaba el inevitable desmoronamiento de su imperio de mentiras. Sus abogados, llamados a toda prisa de la capital, se movían como tiburones en aguas revueltas, intentando encontrar resquicios para salvar la reputación de su cliente. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó María al sargento, su voz temblando ligeramente. «Con Gabriel
¿Y con nosotros? El policía suspiró, pasándose la mano por el bigote entrecano. Por ahora, el niño se queda con ustedes. Han demostrado ser más que capaces de cuidarlo. Hizo una pausa, eligiendo las palabras con cuidado, pero cuando Elena llegue... Bueno, ella es la madre. Entendemos, dijo José, aunque su voz delataba el dolor que sentía. Solo queremos lo mejor para Gabriel. Afuera de la comandancia, una pequeña multitud comenzaba a formarse. La noticia había corrido rápido por el pueblo, como era de esperar. Doña Cefa estaba allí, repartiendo café y panecitos a los policías, mientras contaba a todos los que pasaban cómo ella siempre desconfió que algo andaba mal con ese hombre rico. La yegua blanca mantenía su vigilia incansable, alejando a curiosos que intentaban espiar por las ventanas. Don Juvenal apareció en determinado momento, pero al ver la dedicación del animal a la familia improvisada, decidió silenciosamente que había encontrado un nuevo hogar. Conforme la tarde avanzaba, más reporteros comenzaron a llegar de la capital. El caso del empresario que había intentado abandonar a su propio hijo en el desierto solo para ser frustrado por una pareja de ancianos y una yegua heroica era oro puro para la prensa. «No quiero hablar con ellos», murmuró María, observando los flashes de las cámaras a través de la ventana. «No hicimos nada de esto por fama o dinero». El sargento asintió, comprensivo. «Los mantendré alejados. Ustedes ya han pasado por demasiado». Gabriel despertó en ese momento, sus ojitos soñolientos, recorriendo el ambiente desconocido hasta encontrar el rostro de María. Sonrió, esa sonrisa sin dientes que tenía el poder de derretir cualquier preocupación, y estiró su manita para tocar el rostro de la mujer que lo había salvado. «Él no recuerda nada de ese día», dijo María suavemente, besando la palma diminuta. «Pero yo nunca lo olvidaré, el calor, la arena, su llanto. ¿Cómo alguien puede hacerle eso a un niño inocente?» José abrazó a los dos, formando un capullo protector. «Quizás ese sea el verdadero milagro, Socorro. No solo haber encontrado a Gabriel, sino haber podido mostrarle que existe amor en este mundo, que existen personas dispuestas a luchar por lo que es justo». Un joven policía entró apresuradamente a la sala. «Sargento, un carro acaba de llegar de la capital. Es ella. Elena está aquí». María sintió que su corazón se detenía por un momento. El momento que tanto temía había llegado. Miró a Gabriel, memorizando cada detalle de su rostrito amado, el olor a talco de bebé, el peso reconfortante en sus brazos. La yegua relinchó afuera, como si sintiera la tensión del momento. El sonido familiar pareció calmar a Gabriel, que rió y señaló hacia la ventana, reconociendo a su primera salvadora. «Socorro», dijo José suavemente, «que sea lo que Dios quiera. Pero recuerda, el amor verdadero a veces significa dejar ir». Pasos resonaron por el pasillo de la comandancia. María cerró los ojos, una oración silenciosa en sus labios. Cuando los abrió de nuevo, vio a una joven mujer parada en la puerta, los ojos muy abiertos, fijos en el bebé en sus brazos. Elena había llegado finalmente para conocer a su hijo. Elena permaneció inmóvil en la puerta de la comandancia, sus manos temblando al lado del cuerpo. Era una mujer joven, no debía tener más de 25 años, con ojos grandes y oscuros que recordaban a los de Gabriel. Vestía ropa sencilla, un vestido floreado descolorido y una bolsa desgastada cruzada al hombro, marcas de una vida que se había convertido en huida. «Mi bebé», susurró ella, dando un paso vacilante hacia adelante. ¿Puedo tenerlo?» María sintió un nudo en la garganta, pero asintió, levantándose con cuidado para no asustar a Gabriel.
El bebé, normalmente tan sociable, se aferró a la blusa de María, sintiendo la tensión en el aire. «Es un poco tímido», explicó María suavemente, acercándose a Elena. «A veces necesita un tiempito para acostumbrarse a caras nuevas». Elena extendió los brazos temblorosos, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro cuando finalmente tomó a su hijo. «Está tan grande», murmuró ella, estudiando cada detalle del rostrito de Gabriel. «La última vez que lo vi, era tan pequeñito». El sargento Teodoro carraspeó discretamente. «Doña Elena, sé que es un momento difícil, pero necesitamos su testimonio. Necesitamos saber exactamente qué pasó». La joven madre asintió, sentándose en el banco al lado de María, como si inconscientemente buscara apoyo. Gabriel, aún inquieto, alternaba la mirada entre las dos mujeres. «Trabajaba en la mansión del doctor Ricardo como sirvienta», comenzó Elena, su voz baja pero firme. Él empezó a prestarme atención. Dijo que yo era especial. Yo era joven, tonta. Creí en sus promesas». Hizo una pausa tragando saliva. «Cuando descubrí que estaba embarazada, cambió completamente. Primero ofreció dinero para que desapareciera, luego empezó con las amenazas». La yegua blanca se acercó a la ventana, su hocico gentilmente tocando el hombro de Elena, como si ofreciera consuelo. La joven sonrió tristemente, conmovida por el gesto del animal. «Huí antes de que pudiera hacer algo peor», continuó ella, «pero estaba en el hospital cuando di a luz. Él me encontró allí, tomó al bebé diciendo que iba a registrarlo». Su voz flaqueó. «Nunca más vi a mi hijo, hasta hoy». José, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «¿Y cómo sobrevivió todo este tiempo?» «Encontré trabajo en un rancho, muy lejos de aquí. Los patrones son buenas personas, no hacen muchas preguntas». Elena miró a Gabriel, que comenzaba a calmarse en sus brazos. «Pero no pasó un día sin que pensara en él, sin que me preguntara si estaba bien». María se secó una lágrima. «Es un niño muy especial», dijo ella, extendiendo la mano para acariciar el cabello de Gabriel. «Tan fuerte, tan lleno de vida». «Usted cuidó de él como yo lo habría hecho», dijo Elena suavemente. «Mejor incluso. Arriesgó todo para protegerlo». Gabriel eligió ese momento para sonreír, primero a Elena, luego a María. Era como si, en su inocencia, entendiera que había sido bendecido no con una, sino con dos madres que lo amaban profundamente. «Doña Elena», comenzó el sargento, «ahora que usted está aquí, vamos a necesitar regularizar la situación del niño. Como madre biológica, usted tiene todos los derechos». «No», interrumpió Elena, sorprendiendo a todos. «Quiero decir, no es tan simple así». Miró a María y José, sus ojos llenos de una mezcla de gratitud y determinación. «Ustedes son los padres que él conoce, que lo salvaron, que le dieron amor y protección cuando más lo necesitaba». María contuvo la respiración, apenas atreviéndose a tener esperanza. «Pero él es su hijo. Y siempre lo será», completó Elena. «Pero quizás podamos encontrar un término medio, una manera de que él tenga a todas las personas que lo aman en su vida». La yegua relinchó suavemente, como si aprobara la sugerencia. Afuera de la comandancia, la tarde comenzaba a caer, pintando el cielo con tonos de rosa y dorado. El aguacero había pasado, dejando el aire limpio y fresco, lleno de posibilidades. «El rancho donde trabajo», continuó Elena, eligiendo las palabras con cuidado, «está a solo 2 horas de aquí. Los patrones ya me ofrecieron una casita propia. Quizás, si ustedes quisieran, podríamos criar a Gabriel juntos. Él tendría 2 hogares, 2 familias». El rostro de María se iluminó con esperanza, mientras José sonreía, emocionado. La sugerencia era más de lo que se atrevían a soñar.
una oportunidad de mantener a Gabriel en sus vidas sin privar a Elena de su papel de madre. El amanecer siguiente encontró el jacal de José y María transformado en un improvisado centro de decisiones. El sargento Teodoro había traído un fiscal de la capital, el licenciado Augusto, un hombre de mediana edad con lentes de pasta y una expresión gentil que no combinaba con la seriedad de su traje. «La situación es delicada», explicaba él, sentado a la mesa de la cocina donde María servía café fuerte en tazas de peltre. «Tenemos un crimen grave cometido por el doctor Ricardo, que ya está detenido, pero también necesitamos regularizar la custodia de Gabriel». Elena, que había pasado la noche en el jacal por invitación de María, sostenía al bebé mientras él tomaba su biberón matutino. La joven madre parecía más descansada, como si un gran peso hubiera sido quitado de sus hombros. «No quiero sacar a Gabriel de aquí», afirmó ella con convicción. «Doña María y don José son tanto sus padres como yo, más incluso considerando todo lo que hicieron. La yegua blanca, que ahora tenía un nombre, Estrella, dado por Gabriel, que siempre la señalaba cuando veía las estrellas en el cielo, observaba todo desde la ventana de la cocina, sus orejas atentas a cada palabra. «Lo que propongo», continuó Elena, «es una custodia compartida. Sé que no es común, pero nada en esta historia es común, ¿verdad?». Sonrió, mirando con cariño a la pareja de ancianos que había salvado a su hijo. El fiscal ajustó los lentes, pensativo. «De hecho, es una situación única, y considerando las circunstancias extraordinarias, hojear algunos documentos en su carpeta. ¿El rancho donde usted trabaja, doña Elena, está realmente cerca?». «2 horas de viaje», confirmó ella. «Los patrones, don Antonio y doña Clara, ya me ofrecieron una casita pequeña en la propiedad. Ellos saben de mi historia y quieren ayudar». José, que había estado callado hasta entonces, carraspeó. ¿Y si nosotros también nos mudáramos más cerca?» Miró a María, que abrió los ojos de par en par con la sugerencia. «Quiero decir, no tenemos mucho que nos ate aquí, y hay aquel terrenito pequeño en venta, cerca del rancho». «Pero José», interrumpió María, «¿cómo podríamos comprar un terrenito? Apenas tenemos ahorros». Fue entonces cuando don Juvenal, que había llegado más temprano para tratar la cuestión de la yegua, se manifestó desde la puerta de la cocina. «En cuanto a eso, creo que puedo ayudar». Todos se volvieron hacia él, sorprendidos. Estrella los eligió como familia, y después de todo lo que hicieron, bueno, aquel pedazo de tierra que ustedes siempre admiraron en el límite de mi rancho, considero un intercambio justo por la yegua. Claro, si ustedes quieren». María se llevó las manos al rostro, emocionada. El pedazo de tierra que don Juvenal mencionaba era pequeño, pero fértil, con un manantial y algunos árboles frutales. Quedaba a menos de media hora del rancho donde Elena trabajaba. «Pero don Juvenal», protestó José, «la yegua vale mucho menos que esa tierra». El ranchero levantó la mano, interrumpiendo la protesta. «El valor de las cosas no se mide solo en dinero, José. Lo que ustedes hicieron por ese bebé, el ejemplo que dieron, eso no tiene precio». El fiscal observaba el desarrollo de los acontecimientos con interés creciente. «Esto podría funcionar», murmuró él, haciendo anotaciones. «Con las dos familias viviendo cerca, la custodia compartida sería perfectamente viable». Gabriel, que había terminado su biberón, soltó una risita alegre, como si aprobara los planes que se formaban. Estrella relinchó suavemente en respuesta, su hocico gentilmente empujando el hombro de Elena. «Hay algo más», dijo el sargento Teodoro, que hasta entonces solo escuchaba. «La recompensa ofrecida por el doctor Ricardo. Técnicamente, como ustedes encontraron al bebé, no queremos ese dinero», interrumpió María firmemente.
fue ganado con deshonestidad. No traería buena suerte. Elena asintió en señal de acuerdo. Podríamos donarlo a una buena causa, quizás a un orfanato o... Dudó mirando a Estrella. ¿Un santuario para caballos rescatados? El fiscal sonrió, haciendo más anotaciones. Podemos gestionarlo. Y en cuanto al proceso contra el doctor Ricardo, él va a pagar por lo que hizo, afirmó el sargento. Ya confesó todo, intentando llegar a un acuerdo, pero abandono de incapaz, intento de infanticidio, son delitos graves. María se levantó para tomar a Gabriel de los brazos de Elena, y el bebé pasó alegremente de una madre a otra, soltando grititos de alegría. Era como si él entendiera que su mundo no se estaba dividiendo, sino expandiéndose, multiplicando el amor que recibía. En la mañana de la audiencia que decidiría el destino de Gabriel, el cielo amaneció de un azul tan intenso que parecía querer compensar por todos los días de tormenta. María ajustaba el moño diminuto en el cuello de la camisa de Gabriel, mientras Elena arreglaba los cabellos rebeldes de su hijo con un cepillo pequeño. Las dos mujeres trabajaban en armonía, intercambiando sonrisas nerviosas mientras se preparaban para el gran momento. José esperaba en el portal, vestido con su único traje, gastado en los codos pero impecablemente planchado. Estrella, la yegua blanca, estaba especialmente inquieta aquella mañana, trotando de un lado a otro en el patio, como si sintiera la importancia del día. «Es hora», anunció el sargento Teodoro, que había llegado para escoltarlos hasta el Palacio de Justicia de la capital. El fiscal, licenciado Augusto, había insistido en que todos estuvieran presentes. Cada persona que formaba parte de la extraordinaria historia del rescate de Gabriel necesitaba ser escuchada. El viaje hasta la capital fue silencioso, cargado de aprensión. Gabriel, sentado en el regazo de Elena con María a un lado, jugaba alegremente con un pequeño caballito de madera que José había tallado para él, ajeno a la atención de los adultos. El Palacio de Justicia era un edificio imponente, con columnas altas y escalinatas de mármol. En la entrada, una pequeña multitud se aglomeraba. Periodistas, curiosos y, para sorpresa de todos, un grupo de habitantes del pueblo que había hecho el largo viaje para demostrar apoyo. Doña Cefa estaba allí repartiendo buñuelos para calmar los nervios de todos. Don Juvenal también había comparecido, trayendo consigo los documentos de la donación de la tierra. Incluso Tío, el empleado que había denunciado las acciones del doctor. Ricardo estaba presente, nervioso pero decidido a testificar. La mayor sorpresa, sin embargo, aguardaba dentro de la sala de audiencias. Estrella, que había seguido el carro de la policía por todo el camino hasta la capital, de alguna manera logró pasar por la seguridad del Palacio de Justicia y ahora estaba parada majestuosamente al lado de la puerta de la sala, como una centinela improbable pero inamovible. «Esto es altamente irregular», protestó el abogado del doctor Ricardo, un hombre de traje caro y expresión agria. «No podemos tener un animal dentro del tribunal». La jueza, la licenciada Carmela, una señora de cabello entrecano y ojos perspicaces, observó la escena con interés. «Considerando que este animal es parte fundamental de la historia que vamos a juzgar hoy, permitiré su presencia, siempre y cuando se comporte, claro». Como si entendiera, Estrella relinchó suavemente y se posicionó en un rincón de la sala, sus ojos atentos fijos en Gabriel. La audiencia comenzó con el testimonio del doctor Ricardo, que había sido traído bajo custodia. El empresario, ahora sin su habitual arrogancia, parecía más pequeño en su uniforme de la cárcel. Intentó presentar una versión suavizada de 1930. Los acontecimientos, hablando de momento de desesperación y arrepentimiento sincero.
Pero entonces llegó el momento que todos temían. Gabriel necesitaba ser llevado ante la jueza para que ella pudiera evaluar personalmente su bienestar. Cuando María hizo ademán de levantarse con el bebé en brazos, Elena tocó su brazo suavemente. «Vamos juntas», susurró ella. «Él nos necesita a las dos ahora». Las dos mujeres se acercaron a la jueza, cada una sosteniendo una de las manitas de Gabriel. El bebé, normalmente tan sociable, se aferró a ambas, sintiendo la tensión en el aire. Fue entonces cuando algo extraordinario sucedió. Estrella, rompiendo el protocolo, se acercó silenciosamente al grupo. En lugar de intentar alejarla, Gabriel se soltó de las madres y estiró los bracitos hacia el animal, soltando una risa cristalina que resonó por la sala solemne. La escena conmovió a todos los presentes. El bebé risueño, las dos madres unidas en su cuidado, y la yegua blanca que había sido el instrumento del destino para salvarlo. Incluso el abogado del doctor Ricardo pareció emocionado. «Señora jueza», comenzó él, su voz diferente ahora, en vista de lo que acabamos de presenciar. «Mi cliente quisiera retirar cualquier objeción a la custodia compartida y, dudó, consultando algunas anotaciones, quisiera destinar toda su fortuna personal a un fondo a nombre de Gabriel, administrado conjuntamente por doña María y doña Elena, para garantizar el futuro del niño». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. La jueza, que hasta entonces había mantenido una expresión neutra, se permitió una pequeña sonrisa. «El amor», dijo ella, ajustándose los lentes. «El verdadero amor puede manifestarse de muchas formas. Lo que veo aquí hoy es un ejemplo extraordinario de cómo el amor puede trascender los lazos de sangre, la posición social e incluso las barreras entre especies». Miró significativamente a Estrella. «Este tribunal reconoce que el mejor interés de este niño es permanecer con todos aquellos que han demostrado amarlo incondicionalmente». El otoño llegó trayendo una brisa suave que hacía que las hojas de los mangos danzaran en el pequeño terrenito que ahora era el nuevo hogar de José y María. 6 meses habían pasado desde la audiencia histórica y los cambios eran visibles por todas partes. La casa simple pero acogedora había ganado cortinas nuevas en las ventanas y un jardín colorido cultivado con cariño por María. El patio de tierra estaba siempre limpio y la huerta, bajo los cuidados dedicados de José, producía más verduras de las que podían consumir. A solo media hora de allí, en el rancho donde Elena vivía, una casita amarilla albergaba a la joven madre que ahora trabajaba en la oficina de la propiedad, aprendiendo contabilidad con doña Clara. Las dos familias habían establecido una rutina armoniosa, con Gabriel pasando tiempo igual con ambas, llenando los dos hogares con su risa contagiosa. Aquella tarde en particular, todos estaban reunidos en el patio del terrenito para una celebración especial. Era el primer cumpleaños de Gabriel, y el lugar estaba decorado con banderines de colores y globos. Doña Cefa había llegado temprano del pueblo, trayendo un pastel decorado que era su especialidad. Don Juvenal y su esposa también estaban presentes, así como los patrones de Elena, que se habían convertido en grandes amigos de la familia extendida. Estrella, por supuesto, ocupaba un lugar de honor en la fiesta. La yegua blanca, que ahora alternaba su tiempo entre los dos hogares, al igual que Gabriel, estaba especialmente elegante con una cinta azul trenzada en su crin. Observaba atentamente mientras el niño daba sus primeros pasos vacilantes, siempre lista para servir de apoyo cuando él se tambaleaba en su dirección. «¿Quién diría?», comentó Elena con María, mientras las dos preparaban la mesa para la merienda, «que aquella tormenta en el desierto nos traería tanta bendición». María sonrió,
observando a Gabriel que jugaba con un caballito de madera, una miniatura perfecta de estrella que José había tallado. Dios escribe derecho en renglones torcidos, mi hija. Hoy tengo no solo un nietecito, sino también he ganado una hija. El sargento Teodoro, que había sido invitado a la fiesta, llegó trayendo noticias de la capital. El doctor Ricardo informó: él, durante una conversación reservada con los adultos, está cumpliendo su condena y realmente transformó toda su fortuna en un fondo para Gabriel, como prometió. Pero lo más importante, está colaborando para ayudar a otras mujeres que pasaron por situaciones similares. La noticia fue recibida con asentimientos solemnes de cabeza. No había alegría en la desgracia ajena, pero había satisfacción en ver que algún bien mayor podría surgir de toda aquella historia. ¿Y Elena?, preguntó el sargento con delicadeza. ¿Alguna noticia sobre aquel curso de administración? La joven se sonrojó ligeramente, pero sus ojos brillaban de orgullo. Comienzo el próximo semestre. Doña Clara me está ayudando con los estudios preparatorios. Quiero poder manejar bien el futuro de mi hijo. ¡Nuestro hijo!, corrigió María gentilmente, poniendo un brazo alrededor de los hombros de Elena. La joven sonrió, emocionada. Aquella palabra, nuestro, cargaba tanto significado, tanto amor. José, que estaba ayudando a Gabriela a alimentar a Estrella con zanahorias frescas de la huerta, llamó la atención de todos. ¡Miren esto! Gabriel se había levantado solo y ahora daba pasos más firmes, caminando decidido en dirección a las dos madres. Estrella lo acompañaba justo detrás, como una guardiana atenta, relinchando suavemente en aprobación. «Mamá, mamita», exclamó él claramente, estirando los brazos primero hacia Elena, luego hacia María, logrando por primera vez pronunciar la palabra que tanto significaba para ambas. Las dos mujeres se arrodillaron, abrazando al niño juntas, sus lágrimas de alegría mezclándose. No había competencia, no había celos, solo el amor multiplicado que desbordaba de sus corazones. El momento fue capturado en una fotografía por doña Clara. Gabriel en el centro, abrazado por sus dos madres, José sonriendo orgulloso a un lado, y Estrella con su cabeza agachada próxima a ellos, todos enmarcados por el atardecer que pintaba el cielo de rosa y dorado. «Esta va para el álbum especial», declaró Elena, que había comenzado a documentar cada momento importante en la vida de Gabriel, para que sepa cuando crezca que su historia comenzó con un milagro en el desierto, y que ese milagro, completó María, nos enseñó que la familia es mucho más que sangre, es amor, es valentía, es estar juntos en los momentos difíciles. 5 años pasaron desde aquel primer cumpleaños de Gabriel. El pequeño terrenito de José y María se había transformado en un lugar próspero, con árboles frutales cargados y una huerta que abastecía no solo a las dos familias, sino que también generaba un pequeño ingreso en el tianguis local. La casita amarilla de Elena en el rancho vecino había ganado un anexo que servía como oficina, donde ella ahora trabajaba como administradora graduada, ayudando a otros pequeños productores de la región. En una tarde dorada de domingo, Gabriel, ahora un niño espabilado de 6 años, cabalgaba a Estrella por el camino que conectaba las dos casas, bajo la atenta mirada de José. La yegua blanca, aunque ya no era joven, mantenía el mismo paso seguro y protector de siempre, especialmente cuando llevaba a su pequeño protegido. «Abuelo», llamó Gabriel, sus ojos brillando de curiosidad. «¿Cuentas otra vez la historia de cómo me encontraron?» José sonrió, ayudando a su nieto a desmontar. Era un pedido frecuente, y cada adulto de la familia tenía su propia manera especial de contar aquella historia extraordinaria. ¿Qué tal si le pedimos a tu abuela Socorro que la cuente esta vez? Está haciendo aquel pastel de elote que tanto te gusta.
En la cocina acogedora, María interrumpió sus quehaceres para sentarse en la vieja mecedora, jalando a Gabriel a su regazo. El olor del pastel en el horno perfumaba el ambiente mientras ella comenzaba la narrativa que el niño ya conocía, de memoria, pero nunca se cansaba de oír. Fue una tarde calurosa de verano, comenzó ella, su voz suave acunando las palabras, cuando Estrella, nuestra yegua valiente, sintió que algo muy especial necesitaba ayuda en el desierto. Elena llegó durante la historia, cargando algunos documentos de la oficina y una sorpresa, la primera foto oficial de la Fundación Estrella del Desierto, una organización que ella había creado con parte del fondo dejado por el doctor Ricardo. La fundación ayudaba a madres solteras y niños en situación de vulnerabilidad, ofreciendo albergue, educación y oportunidades de trabajo. Mamita Elena. Gabriel saltó del regazo de María para abrazar a su madre biológica. La abuela Socorro está contando la historia de nuevo. ¿Te quedas a escuchar también? Elena sonrió, sentándose cerca de ellos. Era una escena común ahora. Las dos mujeres compartiendo historias, risas y la crianza del niño que había unido sus vidas de manera tan inesperada. Estrella, que siempre parecía saber cuándo estaban recontando su parte en la historia, se acercó a la ventana de la cocina, sus orejas atentas a cada palabra. Gabriel ocasionalmente interrumpía la narrativa para añadir sus propios comentarios, y entonces Estrella fue súper valiente, ¿verdad? Como una heroína de verdad. Al final de la historia, cuando el sol ya se ponía en el horizonte, Gabriel hizo la pregunta que siempre hacía: ¿y el hombre malo todavía está triste y solo? Las dos madres intercambiaron miradas significativas antes de que Elena respondiera. Sabes, hijo, a veces las personas hacen cosas muy equivocadas, pero luego aprenden de sus errores. Lo importante es que esta historia triste tuvo un final feliz, con mucho amor. Y tienes dos mamás que te aman, completó María, un papá en el cielo que cuida de ti, y todos nosotros aquí abajo para protegerte. José, que observaba la escena desde la puerta de la cocina, añadió: y no te olvides de Estrella, nuestra guardiana especial. Como si entendiera que hablaban de ella, la yegua relinchó suavemente. Gabriel corrió a abrazar su cuello, un gesto que repetía desde sus primeros pasos. Ya sé, abuelo, Estrella es mi ángel de la guarda de cuatro patas. El pequeño grupo rió de la definición inocente, pero precisa. María sirvió el pastel aún caliente con café para los adultos y leche para Gabriel. Era un momento simple, pero repleto de aquel amor especial que solo las familias verdaderas conocen. Aquellas formadas no solo por sangre, sino por elección, coraje y dedicación. Afuera, el desierto se extendía hasta el horizonte. Las dunas, doradas ahora suavizadas por la luz del atardecer, el mismo desierto que un día había presenciado un acto de crueldad, ahora albergaba una historia de amor y redención. Como las flores resistentes que brotaban entre los cactus, la bondad había florecido en el lugar más improbable, probando que el amor, cuando es verdadero, puede transformar incluso el suelo más árido en un jardín de esperanza. «¿Saben una cosa?», dijo Gabriel, lamiendo el betún del pastel de sus dedos. «Creo que soy el niño más suertudo del mundo. Tengo dos mamás, dos hogares y la mejor yegua del universo». María y Elena se abrazaron, sus lágrimas de felicidad mezclándose una vez más. José carraspeó, disimulando su propia emoción, y Estrella, fiel como siempre, permaneció en su vigilia junto a la ventana, sus ojos sabios reflejando el amor que había ayudado a construir.